Ella gritó antes de siquiera saber que el sonido salía de su propia garganta. Cortó el aire caliente de la mañana de San Angelo como un disparo de rifle. Y por un momento todos los pájaros en el tejado de la pequeña iglesia alzaron el vuelo en pánico. Mary Caldwell estaba en los escalones frontales del presbiterio, el rostro enrojecido, las manos temblando de una forma que no había sentido desde que llegó a este polvoriento pueblo de Texas. Algunos podrían haber pensado que estaba herida, pero la verdad era más simple y de alguna manera peor. Estaba enfadada. Estaba sola y había mantenido ambas cosas embotelladas durante demasiado tiempo. Su marido Josiah pasaba cada hora con las escrituras en las manos. Rezaba antes del amanecer. Estudiaba hasta después de la medianoche. Visitaba a los enfermos. Aconsejaba a familias rotas. Servía al pueblo con un corazón gentil. Pero en algún punto de todo ese deber, olvidó a la mujer que compartía su techo. Había pasado más de un año desde la última vez que tomó su mano. Más de un año desde que la miró como algo más que parte de su ministerio. El presbiterio se sentía pequeño en el calor del verano, paredes de madera sudando al sol, tablas del piso crujiendo como huesos cansados. Mary a menudo se sentaba junto a la ventana solo para sentir una brisa, y la mayoría de los días se convencía de que estaba bien, de que una buena mujer podía vivir solo de deber. Que el matrimonio estaba hecho para ser paciente y silencioso. Pero esa mañana, su corazón se sentía más ruidoso que sus pensamientos. Se apoyó en el marco de la ventana intentando calmar el torbellino en su pecho. Fue entonces cuando vio a un jinete bajando por el camino de tierra. Un hombre alto sobre un caballo castaño. Postura lenta y relajada, sombrero inclinado bajo. Se limpió el sudor del cuello y la luz del sol brilló en sus hombros de una forma que le cortó la respiración por un segundo. Era Elias Bond, un ranchero que vivía a unas millas al sur del pueblo. 48 años, curtido por el sol y años de trabajo duro, fuerte en esa forma silenciosa que llevaban los hombres de la frontera. Se detuvo para revisar la cincha de la silla. Mary miró más tiempo del que pretendía. Sintió que las mejillas se le calentaban y soltó una risa baja por su propia tontería. No pretendía llamarlo, pero un comentario pequeño y juguetón se le escapó de los labios. Elías levantó la vista, dio una sonrisa lenta y fácil, y se tocó el sombrero. No fue más que un intercambio amistoso en una mañana calurosa de Texas. Pero para Mary, algo cambió. Algo que había intentado enterrar bajo un año entero de silencio. Retrocedió de la ventana, el corazón latiéndole demasiado rápido. Y por primera vez, se preguntó si una sola mirada puede sacudir tanto a una mujer. ¿Qué pasa cuando la vida le da más que una mirada? Mary no podía sacarse ese momento de la cabeza, la luz del sol sobre Elías, la sonrisa fácil, la forma en que un simple saludo se sintió más cálido que una docena de cenas silenciosas con su marido. Intentó quitárselo de encima, se dijo que no era más que un pensamiento tonto de una mañana solitaria, pero a veces los pensamientos que llamas tontos son los que duran más. Durante los días siguientes, se encontró mirando hacia el camino más de lo habitual, escuchando el sonido de un caballo pasando, fingiendo que solo revisaba el clima o la ropa tendida. Pero en el fondo sabía que estaba esperando. Y eso la asustaba un poco. No porque quisiera algo impropio, sino porque la chispa más pequeña puede sentirse como un incendio cuando el corazón ha estado frío demasiado tiempo. Josiah no lo notó. Rara vez notaba algo fuera de sus sermones. Hablaba de deber en el desayuno. Hablaba de fe en la cena. Rezaba mucho después de que ella se durmiera. Y Mary intentaba recordarse que era un buen hombre, solo no un hombre que sabía cómo amar a una esposa joven que aún quería risas en sus días. Una tarde el calor se asentó espeso sobre San Angelo. Tan espeso que casi podía saborear el polvo en el aire. Josiah entró en la cocina y le dijo que tenía que viajar a Abilene por unos días. Alguna reunión de pastores, algún asunto de la iglesia que requería su presencia. Empacó antes del amanecer, le dio un asentimiento gentil en lugar de un beso y cabalgó hacia el sol naciente. La primera noche sola se sintió extraña, silenciosa de una forma que no esperaba. Cada crujido de la casa sonaba más fuerte. Cada ráfaga de viento contra la ventana le hacía saltar el corazón. Aún así, intentó calmarse leyendo las escrituras, hirviendo té, diciéndole a sus nervios que se comportaran.
Luego vino el ruido, un golpe fuerte contra la puerta trasera, seguido del sonido de botas sobre el piso de madera. Mary se quedó helada donde estaba, la respiración atrapada en el pecho. El presbiterio guardaba las ofrendas de la iglesia para la semana. Suficiente dinero para tentar al tipo equivocado de hombre. Y ahora estaba sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande. Los pasos se acercaron lentos, confiados, la clase de andar que pertenece a alguien que cree que nadie puede detenerlo. Mary alcanzó la lámpara más cercana. Las manos temblando, el corazón latiéndole tan fuerte que ahogaba las cigarras afuera. Susurró una oración baja. No por milagros, no por ángeles. Solo porque alguien la oyera. Gritó. Pero no tenía idea de quién estaba a punto de responder esa oración. Y no tenía idea de cuánto ese momento cambiaría el resto de su vida. Mary no respiraba. Estaba dentro del presbiterio tenue con la espalda pegada a la pared. Las botas en el piso se hicieron más fuertes. Pasos lentos, pasos pesados. La clase de pasos que te dicen que el hombre que los da no teme nada en este mundo. Una sombra alta se movió por el pasillo estrecho. Mary apretó más la lámpara. Por un segundo pensó en correr, pero no había dónde ir, dónde esconderse y el dinero de la iglesia estaba en el estudio como un blanco pintado de colores brillantes. La puerta se abrió de golpe y el intruso entró en la habitación. El rostro duro. Los ojos más afilados que el cuchillo en su cinturón. No dijo una palabra. Solo señaló hacia el estudio. Mary retrocedió, la voz atascada en la garganta. La lámpara temblaba en su mano. Él le agarró el brazo y la empujó a un lado. Lo suficiente para hacerla tropezar, pero no para tirarla al suelo. Quería el dinero. Nada más, nada menos. Mary intentó gritar pidiendo ayuda, pero el miedo mantenía su voz rehén. El hombre abrió la puerta del estudio de una patada. Las monedas se derramaron de una caja entreabierta. Entonces algo afuera cambió. Un nuevo sonido cortó la noche, cascos en la tierra. Pasos en el porche delantero. Un hombre carraspeando como decidiendo si llamar. Esa semana anterior, Elías le había prometido a Josia que pasaría con una Biblia vieja que había prestado y un poco de dinero extra para el fondo de construcción de la iglesia. Así que esa noche, en lugar de cabalgar directo a casa, giró su caballo hacia el presbiterio. Al llegar a la puerta, lo oyó, un golpe dentro de la casa, un estruendo que no sonaba a un hombre dejando caer un libro. Algo andaba mal en un lugar que se suponía debía estar tranquilo. Sabía reconocer problemas cuando los oía. Así que bajó del caballo y caminó hacia la puerta. Lento, cuidadoso. Como un hombre que había enfrentado peligro tantas veces que casi podía olerlo en el aire. Dentro, el intruso giró rápido. Mary vio preocupación cruzar su rostro. No culpa, solo miedo a ser atrapado. Agarró la caja de monedas y corrió hacia la puerta trasera. Pero no llegó lejos porque Elías irrumpió por la delantera como una tormenta. Vio a Mary, vio el desastre, vio al extraño corriendo y eso fue todo lo que necesitó. Lo taqueó antes de que llegara a los escalones. Desde la puerta, Mary finalmente encontró su voz y gritó. «Por favor, date prisa». Los dos chocaron contra la tierra, puños volando, botas pateando, polvo subiendo como humo en el calor del verano. Mary miró desde la puerta, corazón latiendo fuerte, lámpara temblando, susurrando oraciones que ni recordaba haber aprendido. Elías golpeó al intruso una última vez y el hombre se levantó tambaleando, sujetándose el costado, tropezando hacia los árboles. Dejó caer las monedas robadas mientras huía, dejando a Elías respirando agitado en el corral. La miró no con rabia, no con lástima, solo con preocupación. Una preocupación silenciosa y firme que le aflojó las rodillas. Lo que pasa después entre estas dos almas solas en la noche es algo que quizá quieras oír. Así que si estás disfrutando la historia, por favor considera suscribirte. Y mientras estás aquí, sírvete una taza de té y dime qué hora es y desde dónde estás escuchando. Mary estaba helada en la puerta, la lámpara aún temblando en su mano, el aire de la noche zumbando alrededor como si no decidiera si enfriarla o helarla hasta los huesos. Elías se sacudió el polvo de la camisa y se acercó. No demasiado,
solo lo suficiente para que ella se sintiera más segura que en mucho tiempo. Recogió las monedas dispersas y se las entregó. Su voz era calmada, casi gentil. Deberías sentarte. Te llevaste un buen susto. Mary asintió, pero las rodillas le fallaban. Elías extendió la mano como para sostenerla, luego se detuvo. La mano quedó a centímetros de su brazo. Un gesto simple, pero que le hizo latir el corazón fuerte contra las costillas. Giró y entró. Él la siguió, no como un hombre entrando a una casa, más como alguien asegurándose de que el peligro se había ido de verdad. El estudio era un desastre. Cajones abiertos, papeles tirados por el piso. La silla volcada en la pelea. Mary miró todo y sintió que algo dentro de ella se agrietaba un poco. No por miedo, no por dolor, sino por el peso de haber estado sola tanto tiempo. Elías notó los escalofríos en sus brazos, aunque la noche era cálida. Alcanzó la manta del respaldo del sofá, y se la puso sobre los hombros. Ella susurró un suave gracias, la voz temblando más de lo que quería. Hubo un momento largo y silencioso, de esos que hacen que el tiempo se sienta más lento, que permiten a dos personas oír cosas que normalmente fingen no sentir. Elías se frotó la nuca. La miró como un hombre mira cuando quiere decir algo pero sabe que no debería. Mary miró el piso, la respiración irregular, las manos aferrando la manta como si necesitara algo a que sujetarse. Finalmente levantó la vista, los ojos brillando con una mezcla de miedo restante y algo más profundo. Elías dio un pequeño paso hacia ella. Ella lo alcanzó sin pensar, dedos agarrando la parte delantera de su camisa, tirando de él para que se sentara a su lado en el borde de la cama. Por un momento su pecho presionó contra el de ella y la manta se deslizó, mostrando más de los moretones que la pelea había dejado en su piel. La mano áspera de él quedó sobre su costado, sobre la tela rota, dedos deteniéndose allí como para sostenerla y sentir que tan mal estaba herida. Por un latido salvaje estuvieron demasiado cerca. Su piel cálida rozando el hombro magullado de ella. Miedo y gratitud torciéndose en algo peligrosamente dulce. Luego el sentido volvió sobre él y se apartó como un hombre retrocediendo de un fuego que sabía que podía quemarlos a ambos. Y por un segundo que se sintió más largo de lo que debía, ambos olvidaron el mundo afuera. Él se recuperó primero. Soltó un aliento largo. Retrocedió un poco y dijo en esa voz baja y firme. Mary, ya pasaste suficiente por una noche. Necesitas descansar. Me sentaré afuera hasta la mañana por si ese tonto regresa. Ella quería decirle algo, algo honesto, algo valiente. Pero las palabras se quedaron dentro. Elías salió al porche. Las tablas crujieron bajo sus botas. Mary miró su sombra asentarse en los escalones, fuerte, silenciosa, fiel de una forma que su corazón no había sentido de nadie en mucho tiempo. Pero no tenía idea de que la parte más difícil aún estaba por venir. Y no tenía idea de lo que el amanecer traería entre ellos. La mañana llegó lenta sobre las llanuras de Texas. Esa clase de luz lenta que te hace preguntarte qué cambió la noche mientras dormías. Mary salió al porche y encontró a Elías aún sentado donde prometió, espalda recta, paciente, vigilando el camino como un hombre nacido para guardar algo precioso. Se puso de pie al verla. ¿Estás bien? Ella asintió, pero la verdad era complicada. El calor que sentía hacia él después de todo lo sucedido permanecía dentro como un fuego silencioso. No ruidoso, no salvaje, solo constante. Durante los días siguientes el presbiterio se sintió diferente. El silencio dentro ya no se sentía pacífico. Se sentía como un recordatorio. Un recordatorio de cuanto había vivido sin y un recordatorio del hombre que había entrado en peligro por ella sin pensarlo dos veces. Cuando Josiah regresó de Abilene, entró sonriendo. Se detuvo al ver los moretones en sus brazos. Dejó caer la chaqueta cuando ella le contó del robo. Escuchó con ambas manos aferrando la mesa. Y susurró una oración por su seguridad. Pero luego Mary le contó el resto. No la chispa, no los sentimientos no dichos, solo la verdad sobre cuánto tiempo había estado sola, cuánto silencio había cargado una esposa joven que no debería cargar tanto. Josiah estuvo callado mucho tiempo. Los ojos fijos en la mesa.
Cuando finalmente habló, la voz sonaba áspera en los bordes. Mary, un matrimonio no debería sentirse como una carga que Dios puso solo sobre un par de hombros. Te he fallado como marido. Si eliges dejar esta casa, le diré a la iglesia que la culpa es mía. Aunque me cueste mi lugar detrás de ese púlpito. No había rabia en su voz, solo tristeza por una vida que se había alejado sin que ninguno lo notara. Sabía que el pueblo hablaría. Sabía que los ancianos de la iglesia lo cuestionarían. Aún así, aceptó una separación silenciosa y prometió pararse frente a cada susurro para que cayera sobre él y no sobre ella. Por un tiempo, nada pareció cambiar en la superficie. Mary se quedó en el cuarto de invitados mientras Josias se reunía con los ancianos de la iglesia. Los susurros se extendieron por San Ángelo como polvo en el viento. Algunos dejaron de saludarla en la calle. Un tendero se negó a aceptar su dinero. Elías oyó los rumores en el pueblo y más de una vez tuvo que mirar fijo a un hombre que insinuaba que Mary había estado en su compañía mucho antes de la separación. Una tarde dura, incluso se puso entre su nombre y una boca ruidosa en el salón, dejando claro que quien hablara contra ella respondería ante él. Después de unos largos meses, la iglesia llamó a un nuevo pastor y Josias se mudó silenciosamente a servir en otro pequeño pueblo al este. Solo entonces Mary empacó una pequeña maleta de viaje y cabalgó al sur hacia el rancho de Elías. Elías salió del establo cuando la vio llegar y la mirada en su rostro tenía todas las respuestas que ella había estado buscando. Se casaron en la pequeña iglesia al borde del pueblo. Los bancos estaban casi vacíos. Unos cuantos peones de Elías estuvieron de pie atrás con camisas limpias y sonrisas nerviosas. Un viejo pastor retirado que había bautizado a medio condado salió a oficiar los votos cuando nadie más quiso. Algunas damas de la iglesia se quedaron en casa en protesta. Pero el silencio dentro de esa pequeña capilla solo hizo que sus promesas simples sonaran más fuertes. Sin flores, sin música, solo luz del sol a través del vidrio sencillo y dos personas eligiéndose mientras la mayoría del mundo miraba para otro lado. A veces las personas que conocemos por accidente se convierten en las que nos salvan. A veces un momento roto se convierte en la puerta a una vida completamente nueva. Y a veces la pregunta que evitamos más tiempo es la que nos libera. Así que déjame preguntarte, ¿alguna vez te has quedado en un lugar donde tu corazón ya no vivía? Si disfrutaste esta historia, por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal. Y mientras estás aquí, sírvete una bebida caliente y dime qué hora es y desde dónde estás escuchando.